¿por qué el Tottenham? O sea, ¿por qué le iría al Tottenham el pequeño Body? Porque el fútbol es arraigo, ¿no? O sea, parte de lo que toda la película gira en torno a la pérdida del arraigo. Cuando uno empieza a escarbar la historia, resulta que los equipos irlandeses de Irlanda del Norte, los dos principales equipos, también tenían, era el Anfield y el Belfast, también tenían unos, eran protestantes o se vinculaban con los protestantes y los otros con los católicos, que se han diversificado los instrumentos de consumo, ¿no? Es decir, para que los ídolos puedan existir necesitan que alguien cuente o muestre su historia. Estoy pensando un poco, Aquiles y Héctor necesitaban al poeta que narraran sus gestas para que pudieran perdurar a lo largo del tiempo y para que pudieran proyectarse. A lo largo del siglo XX, como lo vemos en la película, está la radio que te permite imaginar al ídolo. Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, ¿cómo están? Soy Elías Leonardo. Pues es año mundialista, es año también de entrarle, de respirar fútbol, pero fútbol desde el cine y a veces desde películas que no son precisamente futboleras y que sin embargo nos demuestran o nos asoman que ahí está la cultura por la pelota, ese gusto y esa pasión por seguir a la de gajos. Y en esta ocasión me acompaña Hugo García Marín, politólogo, director de la revista Presente, también lo pueden leer escribiendo de fútbol en La Crónica, también colaborador de Nexos. Hugo, bienvenido seas. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo y con todos los que nos ven, nos escuchan. No, el gusto es que hayas aceptado la invitación. Por ahí ahorita le vas a presumir a la banda el nuevo número de la revista Presente que tiene todo el tono mundialista, no como todas las publicaciones que se hacen en esta época de trivializar, voy a decirlo así, el fútbol, sino más bien también de acercar al público y a la audiencia lectora a que se sumerja en el fútbol desde otra arista, pero ahorita tú ya te vas a pavonear con eso. Y es que está Hugo aquí porque vamos a hablar de una película que seguramente muchos de ustedes vieron porque fue nominada al Oscar y me refiero a Belfast, dirigida por Kenneth Branagh. Una película de corte autobiográfico en la cual este actor y director shakespeariano pues se remonta a lo que fue su infancia en Belfast, en Irlanda del Norte, una infancia que trascendía muy amena, muy feliz, hasta que en la convulsa década de los 60 viene el conflicto entre católicos y protestantes que desencadenan una serie de eventos que a su vez obligaron, vamos a decirlo así, al exilio de algunos irlandeses que buscaron la vida en otros lugares y en otros territorios. ¿Por qué Belfast y por qué el fútbol? Se han de estar ustedes preguntando. Bueno, porque en la película, en esta ficción, Kenneth Branagh le rinde homenaje a tres cosas que él ama y le apasionan con relación al balón. La primera de ellas, sin lugar a dudas, el fútbol en sí. El fútbol desde una vertiente como lo escribió Javier Marías, el fútbol es infancia, también al equipo y al club de sus amores, el Tottenham, y a su ídolo, Danny Blanchflower, un jugador de Irlanda del Norte que también es leyenda de los Spurs, es leyenda del Tottenham, y Kenneth Branagh lo aterriza en esta ficción de una manera muy sensible, de una manera a mi gusto y a mi entender muy inteligente y de una manera también muy nostálgica, porque eso es lo que también nos remonta el fútbol cuando ya llegamos a determinada edad y miramos hacia atrás, hay que evocarlo. Y lo que hace Kenneth Branagh es evocar a ese fútbol con el cual creció, ese fútbol que amó y que incluso no es necesario mostrarlo, que ahí también está lo interesante de la película, que no hay por qué poner la cámara ahí en una cancha ni recrear a manera de flashbacks los partidos del Tottenham o de la selección de Irlanda del Norte. No, Kenneth Branagh lo resuelve de otra manera, entiende que la nostalgia también puede contarse sin ser mostrada y es por eso que cuando le propuse a Hugo venir a platicar sobre ello, dijo que sí. Y yo te propuse hablarlo, desglosarlo con tres puntos, Hugo. El primero era el fútbol es infancia. El segundo era hablar sobre el ídolo, la figura del ídolo, aquí representada por Danny Blanchflower. Y la tercera era cómo narrar el fútbol sin necesidad de mostrarlo. Previo a entrar a ello, ¿por qué me dijiste que sí? ¿Por qué fue que te latió entrarle a Belfast y por qué te resulta interesante haber visto la película? Primero porque siempre me gusta aquello que no conozco
y que es interesante acercarse porque no llego desde ahí con un sesgo previo. Simplemente la invitación de poder leer o ver, y en este caso además anclarlo a algo que conozco por la misma razón que está en la película, porque el fútbol es también lo cotidiano, que eso es lo interesante y lo importante de la misma película. El fútbol no es lo central, el fútbol no es el final de la película, pero el fútbol atraviesa la vida cotidiana de los protagonistas, en específico el pequeño, que es, digamos, el que evoca a la infancia del director. Y eso es lo que al final de cuentas resulta atractiva de la película y que también me motivó para poder hablar de ella. Ver que el fútbol forma parte de nosotros en tanto fenómeno social, cultural, eh, religioso, incluso lo podemos ahorita hablar más adelante, y que al final de cuentas se puede no utilizar para narrar, como bien mencionaste, desde el centro, pero sí para terminar de enmarcar la vida, la situación. Y ahora que estamos en época mundialista, justamente lo que yo he estado platicando con varios colegas es cómo es que nuestra vida adquiere a veces sentido por cada mundial, ¿no? Cada época nos preguntamos dónde estaba yo el anterior mundial, dónde estaré el próximo mundial, porque al final de cuentas marca parte de nuestra experiencia. Y en este caso, deja muy claro el director que muchos de los temas que se abordan en la película también de todas maneras le recordaban, lo desenmarcaba en esa pasión futbolera que precisamente nace en la infancia. Entonces eso es lo que de entrada me llamó la atención y un gusto que me hayas invitado a hablar de esto. Y una pasión y un gusto por el fútbol con el cual podemos coincidir, porque nos tocó una época en la cual todavía podíamos jugar como lo hace Buddy, el pequeño protagonista de la película, en la cual también nos informábamos y nos enterábamos de lo que acontecía con relación a a nuestros equipos o con el fútbol internacional, tal como también lo hace Buddy, que es mediante la radio particularmente, ¿no? A nosotros también ya la televisión, incluso a él también le toca, pero seguían siendo como esos medios de comunicación que fungían y servían como una enciclopedia para que nosotros pudiéramos empaparnos de aquello que no teníamos tanto al alcance como hoy día ya es posible, pues con el uso de las redes sociales, el alcance también de las tecnologías, donde en cualquier minuto tú puedes meterte y decir, a ver, quiero ver a qué juega el Galatasaray, quiero ver a qué juega el Tottenham. Y antes no, antes había también que imaginar mucho el fútbol. Teníamos que jugar a eso, a imaginarnos. Y por ahí quiero empezar con el tema de Body, porque vamos a ver a Body jugando fútbol en la calle, pero también vamos a ver a Body atento a qué es lo que están transmitiendo en la radio o en la televisión sobre los partidos del Tottenham, particularmente con lo que tenga que ver con su ídolo, que es Danny Blanchflower. Por las calles, por ahí también vamos a ver una portería dibujada, pintada sobre una pared o encima de una pared, que simula ser un arco en la vida real y que es el arco de los sueños y la ilusión también para estos chavitos, ¿no? Porque es entusiasmarse, soñar despiertos con que un día pueden ser el ídolo, con que un día pueden jugar al fútbol profesional, con que un día pueden llegar al Tottenham o a otro club y que además les permite distraerse de los problemas de la vida real, porque ya hay niños que a cierta edad también tienen la conciencia de decir, aquí algo anda mal. Y cuando ese algo anda mal y es muy notorio, como va ocurriendo en la película con el conflicto que se desencadena, pues el fútbol es un refugio, ¿no? No solamente es la familia, no solamente es el amor del abuelo, sino también eso que nos permite ser felices y nos permite escapar de aquella pesadumbre que la cotidianidad nos puede traer. Y eso hace Body. Entonces, Kenneth Branagh, a través de este niño, dice, pues es que por muy viejito que yo ya esté ahora y que esté remontándome a lo que fue mi vida pasada, no me puedo desprender de lo que representa la pelota para mí. Y el fútbol me dio eso, el fútbol me dio infancia, me permitió cobijarme y abrigarme, y a ese fútbol le quiero rendir un tributo, ¿no? Y se lo rindo de esta manera, mostrando que Body puede jugar en la calle, que Body cuando está en su casa y tiene que escuchar la radio para imaginarse qué está sucediendo con el Tottenham, qué está sucediendo con Danny, y a este Body que con otros compañeritos, con otros niños, pues construyen un estadio en una pequeña calle, vamos a decirlo así, un estadio en una pequeña calle que más que una diversión también funciona como un escaparate para vislumbrar un futuro, que no todo se detenga en ese presente.
Tú, Hugo, ¿cómo lees ese fútbol e infancia que asoma Kenneth Branagh mediante Body? Lo primero que me llamó la atención o que me hizo preguntarme es ¿por qué el Tottenham? O sea, ¿por qué le iría al Tottenham el pequeño Body? Porque el fútbol es arraigo, ¿no? O sea, parte de lo que toda la película gira en torno a la pérdida del arraigo, porque van a terminar emigrando y van a tener que dejar ahí, y el niño no quiere. Entonces, cuando uno empieza a escarbar la historia, resulta que los equipos irlandeses de Irlanda del Norte, los dos principales equipos, también tenían, era el Lansfield y el Belfast, también tenían unos eran protestantes o se vinculaban con los protestantes y los otros con los católicos, que es al final el problema que hay, ¿no? En la película y que está ocurriendo ahí en Irlanda. Lo mismo pasa que lo trasladan esa misma afición a los Rangers y a los Celtics, en el caso de Escocia, pero también hubo mucha migración irlandesa, los Rangers como protestantes y los Celtics como católicos. Y resulta que durante esa misma migración, como para salir un poco de lo que estaba ocurriendo en Irlanda, hubo una serie de aficionados que se hicieron tanto del Arsenal como del Tottenham, que es uno de los principales clásicos, ¿no? ¿Por qué? Porque emigran como el papá de Body. O sea, que el papá de Body emigra porque va a trabajar y regresa a Inglaterra. Y el Tottenham, al ser un equipo que se solía vincular mucho con los judíos o que no necesariamente tenía, cierta, era más bien como de gente migrante y demás, empieza a vincularse mucho dentro de los mismos protestantes irlandeses. Y entonces todo esto porque empieza a preguntarse uno, bueno, ¿por qué Body le iría al Tottenham? Ah, bueno, pues porque hay una cierta identificación, un cierto vínculo, un cierto arraigo con esa visión. Y como también mencionaste, su ídolo es irlandés del norte, está en ese equipo, pero que a su vez hay otro ídolo del otro lado que se llama Terry Neil, que es del Arsenal, que es defensa central y que también es irlandés, pero que es evocado por los nacionalistas irlandeses, ¿no? Que es la contraparte. Entonces, ahí lo interesante es que el Tottenham empieza a tener también un poco de lo que es Body. Body es un chico protestante que vive en Irlanda, cuyo padre está en Inglaterra, va y viene, y que es donde se empieza a generar ese arraigo y ese vínculo. Además, en una época en la que el Tottenham ganaba todo. O sea, es que es distinto a la época que estamos ahora. El Tottenham en esa época ganó y ganó y ganó. Y era como, supongo que para los que somos de acá, es como haber leído al Cruz Azul de los 70 que ganaba, que ganaba, que ganaba, que era genial, ¿no? Y entonces Body imagina dentro de su propia realidad de chico irlandés evocar a ese ídolo que también es irlandés en ese gran club en su propia tierra, ¿no? Entonces se genera una cuestión de felicidad, de arraigo, de vinculación y de identificación dentro de la misma película. Eh, que además al final pareciera que lo que justo deja el autor un poco es, pues es que para mí el Tottenham más que ser Inglaterra es Belfast. O sea, es una cosa muy extraña, pero es que es ahí, porque yo jugaba ahí y yo evocaba ahí que era ese jugador, ese ídolo, ese demás, que yo me imaginaba, como bien dijiste, ahorita entramos al tema de los medios de comunicación, que también está presente en toda la película, con todas estas recurrentes menciones, por ejemplo, al viaje a la luna, que va a ser un año después de que ocurran los problemas, y que justamente se va a televisar, o sea, todo el tiempo están metidos como los medios de comunicación, que es lo que están cambiando. Entonces, en el momento en el que se están resquebrajando esas identidades, donde se están polarizando, donde hay un conflicto, donde parece que va a perder el arraigo que tiene ahí, digo, no sé si le estoy haciendo spoiler a la gente, pero va a fallecer incluso el abuelo, ¿no? Y se va a poner todo, al final termina pues esa ruptura del mismo arraigo. Eh, el fútbol en eso es muy importante porque es el espacio de identificación. No solamente la niñez, es donde yo soy libre, donde yo siento parte de algo y me siento parte del todo, de todo lo que está alrededor, no solamente lo que estoy aquí, sino lo que está allá, lo que no veo, lo que imagino. Y eso lo narra de una manera, lo que me gusta mucho es que lo narra sin explicitarlo, ¿sabes? O sea, es como que no hay necesidad de estar explicando esto y como dijiste, poner en la pantalla o demás, sino que tú lo empiezas a sentir y empiezas la película con una sensación normal, incluso empiezas como que no entiendes, pero conforme va avanzando, se te empieza a apretujar el corazón. Se empiezas a sentir eso, sí, ese dolor de perder vínculo. Y creo que es muy importante verla hoy día porque creo que hoy tenemos un déficit de arraigo, ¿no? O sea, esa vinculación con el club, pero porque hay ciertas identidades como que lo estamos perdiendo, con algo que tú mencionabas, como estás revisando, de repente
eh, le vemos al Galatasaray, pero al PSG o demás, sin que necesariamente nos evoque ciertas cosas de nuestras raíces y que queda muy claro, ¿no? Entonces, cuando ves eso, dices, pues claro que le tiene que ir al Tottenham y claro que le sigue yendo al Tottenham, claro que tiene su abono, claro que sigue siendo un apasionado y claro que tenía que rendirle tributo a ese equipo en específico, que digamos que fue de donde pudo anclar en un momento en donde todo lo demás se dispersó. Al menos eso como que nos empieza a dejar la película. Fíjate, sobre esto que mencionas del arraigo, de cómo se ha perdido, actualmente uno conoce o encuentra aficionados, no específicamente chavitos, o sea, también banda de nuestra edad, que dice es que yo le voy a dos o a tres equipos, ¿no? O sea, le puedo ir hoy al Atlas, mañana al Puebla, mañana al León, y todavía te dicen, pero mi equipo es Chivas. Es como, no, a ver, a mí me salta, yo soy un purista en ese sentido, soy muy a la antigua de, perdón, pero yo tengo una sola camiseta, ¿no? Y con esa camiseta me enojo, con esa camiseta me pongo contento, la sufro, puedo ir y volver, me puedo distanciar, podemos romper como ocurre en cualquier relación y nos podemos perdonar, pero es una sola camiseta. Y con esa he crecido. Por eso también me identifiqué mucho con Body, la dualidad con Kenneth Branagh, porque pertenezco todavía a esa generación de aficionados que ya no son los mismos de hoy día. Hoy podemos ver que, pues le voy al Barcelona, le voy a Pumas, le voy a Bayern Múnich, le voy a la América y listo. Y es como, no, a ver, espérame tantito, algo está sucediendo aquí. Y que eso va a llevarnos al segundo punto, que también creo que hay una escasez de ello. Me refiero al ídolo. En este caso, dimensionado con la figura de Danny Blanchflower, un jugador de Irlanda del Norte, que si ustedes van y googlean y revisan de verdad la historia de este sujeto, se van a llevar una gran sorpresa porque es todo un personaje. Es uno de estos futbolistas a la vieja usanza, en el sentido de que sentía los colores del equipo, que no se quedaba callado ante alguna situación política, tenía posturas, tenía convicciones, era un ganador por naturaleza, lo mismo se echaba al hombro a la selección de Irlanda del Norte para calificarla a un mundial, que echarse al hombro a Tottenham para conquistar absolutamente todo, incluida también la Copa de Europa, y que posteriormente fue entrenador, pero también incursionó en los medios, también llegó a ejercer ahí un poco el periodismo y ya ejerciendo el periodismo fue uno de estos ex futbolistas, ex entrenadores, que comenzó a ponerle puntos a las IES de los problemas que él detectaba en el balompié inglés para decir, esto se tiene que mejorar, esto tiene que ser de una manera, esto tiene que ser de otra. Entonces, no nada más era un ídolo futbolístico en la cancha, sino también por lo que representaba fuera de, con la voz de mando que tenía, con la autoridad que él poseía y de cómo era congruente tanto en la cancha como en la vida cotidiana, pues siendo un líder, ¿no? Era un líder. Y en la película, Kenneth Branagh también muy inteligente dice, yo no voy a ser condescendiente con el espectador en el sentido de que le tengo que estar explique y explique quién fue este sujeto. Por el contrario, nos asoma el nombre ahí dibujado o pintado en una pared para que nosotros, como público y espectador, digamos, caray, pues ¿quién es este? Y que nosotros vayamos a investigar, vayamos a saber, a descubrir quién fue y no nos quedemos nada más sentaditos a que nos procesen y nos expliquen todo, como ocurre con muchas películas que actualmente vemos. Hasta en ese sentido, Kenneth Branagh dice, les voy a entregar una película nueva pero viejita para que ustedes también salgan a inquietarse, que no se queden nada más aquí esperando a que uno les dé respuestas cuando ustedes pueden hallarlas fuera. De hecho, el final de la película nos abre la posibilidad de que interpretemos un montón de cosas en lugar de apelar a que te lo tienen que estar explicando y que además el final explicado es lo mismo que ya se nos dijo durante dos horas. Entonces nos asoma el nombre de este señor y ahí yo me quedé pensando, a ver, la figura del ídolo, ¿qué tanto pesa el ídolo para un niño, para una infancia? Yo lo he platicado en algunos otros podcast futboleros, mi ídolo de toda la vida, el primero fue y es y será Alfredo Tena, el capitán Furia. Representa mucho para mí, pues es mi infancia, tan representa mucho para mí que como periodista no quisiera yo entrevistarlo, ¿no? Forma parte de un concepto inmaculado de esa evocación con un tiempo en el que me sumergí ya como apasionado futbolero y porque quiero que esté ahí, ¿no? Que siga ahí, tal como lo evoca
Kenneth Branagh en la película, en ese pedestal y sin necesidad de mostrarlo, sino de más bien apelar a lo que se reconstruye desde la imaginación, porque no lo estamos viendo, pero lo estamos sintiendo en función de lo que siente Body con él, ¿no? Es un chico entusiasmado con su ídolo, es un chico entusiasmado con su equipo. El final, les digo, queda a interpretación de cada quien. ¿Por qué no? Pensar que Body logra cumplir el sueño de conocer a Dani, logra convertirse probablemente en un jugador del Futbolista. Tottenham, logra asistir al estadio para ver a Tottenham. Si hoy volteamos en el fútbol mexicano, realmente tenemos ídolos, ídolos como los que llegamos a tener en las décadas de los 80, de los 90, donde había futbolistas con un gran poder de convocatoria y de simpatía colectiva, masiva. Me refiero a un Jorge Campos, por decir uno. En su momento, en algunos lapsos llegó a ser Cuauhtémoc Blanco, un referente para mucha afición cuando se trataba de la selección nacional. Y hoy no, hoy yo noto que hay una orfandad, que tenemos una distancia respecto a los ídolos como tal en nuestro país, porque a nivel internacional sí existe, ¿no? Ahí vemos la afinidad que tienen un montón por Lionel Messi o por Cristiano Ronaldo, pero ¿qué se necesita también para volver a conectar con los ídolos, independientemente del surgimiento de estos entes que son diferentes a cualquier otro que vemos en la cancha? Yo no sé si tú también por ahí lo veas, Hugo, que nos faltan esos ídolos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde buscarlos? ¿Dónde tenerlos? ¿Cómo convertir a un jugador en un referente? ¿Nada más es basarnos en lo futbolístico o también en algo como Blanchflower, que era pues, un tipo completo, que también se posicionaba fuera de la cancha y que lo mismo hacía lucir al equipo de la selección de Irlanda del Norte que al Tottenham? Fíjate que creo que podríamos dibujar tres elementos. El primero sería que los ídolos han perdido también anclaje. Incluso Messi, ahorita entramos a eso. O sea, no tienen un anclaje necesariamente hacia un club, ni necesariamente hacia una selección. Yo siempre en ese aspecto me he preguntado mucho el papel de Hugo Sánchez, por ejemplo. Hugo Sánchez, un tipo que triunfa completamente en el extranjero, pero que a nivel nacional nunca fue visto ni por las autoridades ni por la afición como ese personaje que pues, en otros países podría ser Maradona, ¿no? O sea, hay una pérdida de anclaje, muchas veces por la misma comercialización, cada vez hay menos eh, jugadores que se identifican con un club en específico, jugadores que tengan además un papel preponderante en su propia selección, que pueda demostrar y que además no solamente sea lo que hacen en el campo, sino que también pueda transmitir la idea de lo que uno supondría o de lo que uno quiere proyectar de lo que es esa nación, ¿no? Es un poco eso, o sea, el hecho de echarte a las espaldas a Irlanda del Norte implicaba porque también evocabas ciertas características o ciertos elementos que tú asumías que Irlanda era o es, ¿no? Y que cada vez se pierden más. Y más también ahora que el fútbol está completamente es mecánico, pues muy estandarizado, alineaciones muy similares y además con esto de la globalización, pues se ha perdido, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, que se han diversificado los instrumentos de consumo, ¿no? Es decir, para que los ídolos puedan existir, necesitan que alguien cuente o muestre su historia. Estoy pensando un poco, Aquiles y Héctor necesitaban al poeta que narraran sus gestas para que pudieran perdurar a lo largo del tiempo y para que pudieran proyectarse. A lo largo del siglo XX, como lo vemos en la película, está la radio que te permite imaginar al ídolo y que además te permiten a que te cuenten al ídolo. Es un poco, ahí sí, un poco siguiendo incluso la lógica de Homero, ¿no? O sea, eran los que narraban los partidos en la radio y que todavía se mantuvieron mucho durante el siglo XX, eh, contaban la historia hasta de manera poética, de manera que uno, como tenía que imaginarse la jugada y estar atento, tenía que engancharse, ¿no? Entonces era una forma de narrar, de contar cómo era ese ídolo. Y cuando la televisión llega en su carácter universal, cuando ya empieza a transmitirse
satelitalmente, pues había que mostrar esos ídolos, ¿no? Pelé y Maradona son lo que son, también porque la tele los transmitió y tenían un escenario para hacerlo, que fue el Estadio Azteca, ¿no? Que la forma en la que terminan conquistando y se van convirtiendo en héroes. Y ahora eso ya está más fragmentado. O sea, el ídolo a lo mejor ya no es por la cancha, sino por ejemplo ahora Mbappé da mucho de qué de hablar porque sale con tal actriz, porque se hace tal o cual cosa en el Instagram, porque se ha dado tal cual declaración, porque habla, y ya no tanto por esa proyección universal, tanto de valores como de actuar en la cancha. Entonces lo tenemos sumamente fragmentado. Y la tercera es que ya más que ídolos tenemos estrellas, y creo que no sería lo mismo, ¿no? O sea, una cosa es el ídolo, que justamente, y comparto contigo la idolatría, que hay gente a la que uno prefiere no conocer precisamente para que no se caiga el ídolo, porque cuando ya conoce a alguien, todo lo que se fabrica alrededor de ese, pues probablemente no sea igual. Entonces, a veces es mejor dejar a los ídolos en otra parte. Y otra cosa son las estrellas. O sea, hoy, por ejemplo, está muy en boga ir a ver al Inter de Miami por ir a ver a Messi, aunque no sepas nada del Inter de Miami y nada más quieras ver a Messi, porque Messi no necesariamente es un ídolo para las personas, sino es una estrella. Es alguien a quien hay que ir a ver, como porque te lo encuentras, porque es famoso, porque está ahorita viviendo en Miami, porque está precisamente en los Estados Unidos, igual Cristiano, y ya no tanto por lo que representa como sujeto dentro del campo y también de lo que dice fuera del campo o de cómo actúa de tal o cual manera. Entonces tenemos ahí tres cambios que también se vinculan al final con lo que estábamos hablando en un principio, con esa pérdida de arraigo. Eh, yo te lo diría así, Messi a mí me encanta, he escrito sobre él, me gustó mucho cuando su paso por el Barcelona, pero no creo que me haya emocionado Messi como me emocionó el Matador cuando metió el gol contra Países Bajos en el 98. Y verlo con sus pelos ahí gritando, la felicidad, o sea, todo lo que significó para mí cuando vi ese partido, eh, tenía que ver porque tenía justamente un arraigo con nuestra liga, una liga que estaba compitiendo allá, un tipo con el que te puedes identificar en un momento adverso, remontando y demás. Y creo que eso se ha perdido en el fútbol mexicano. Te diría que a lo mejor el último que fue así fue Chicharito y rozando por ahí, pero hoy día pues no tenemos eso porque nuestra liga tampoco nos invita a tener eso y poco a poco hemos perdido eso. Y en México incluso te diría que hay pocas estrellas. Ahí tenemos el caso, por ejemplo, de Guiñac, que podría ser sí un ídolo y que tiene arraigo, que lleva toda su carrera, la hizo ahí, en Tigres, digo, la de aquí. Quizás antes Cardoso, que también lo identificamos, aunque pasó por Cruz Azul a Libertadores, todo lo identificamos con Toluca y demás, pero se ha perdido ese vínculo y difícilmente creo que lo podamos recuperar, porque insisto, ahora está todo fragmentado, ahora hay muchas cosas que se pueden querer imitar y que no necesariamente ya tenemos ese ídolo, vamos a ponerlo valores, presencia y ejecución dentro de la cancha, sino tenemos estrellas lo que tienen que es deslumbrar y no tanto encarnar una forma de actuar dentro y fuera de la cancha. Fíjate, pienso en dos cosas respecto a esto que mencionas. Recientemente se dieron a conocer los nombres de los próximos inducidos al al Salón de la Fama del fútbol en Pachuca, y uno de ellos es Nacho Flores, un emblema de Cruz Azul, uno de esos jugadores que ya no hay. Nacho Flores vistió solamente la camiseta de Cruz Azul a lo largo de toda su carrera profesional. Y posteriormente, ya retirado, pues muere trágicamente asesinado, ¿no? Es de verdad una figura como para escarbar, para explorar, y se habla muy poco de él, cuando encarna a este tipo de futbolistas muy representativos para una afición, y en este caso para una afición que además pertenece pues a la gente, a la clase obrera, a la clase popular, y hacia allá voy con el segundo apunte, porque Body, Kenneth Branagh, pertenecían a esta clase obrera, a esta clase popular, a esta clase que todavía tenía acceso al fútbol, algo que ya hoy vemos cada vez más distante de la propia gente. Es increíble cómo se ha desplazado, cómo se le ha marginado a la población en general para que pueda acceder al fútbol como esta conexión inmediata con algo que les genera identidad y pertenencia. Se ha impuesto la idea de que el fútbol ahora es una experiencia, un producto
desechable, ya está hasta ante esta inmediatez y ante lo desechable que es tratado como mercancía, una mercancía cara y costosa, exclusiva para unos cuantos, no solamente me refiero a la Copa del Mundo, sino a la liga en general. Si un padre antes decía, bueno, cada 15 días me los voy a ingeniar para que vaya con mi morrito a apoyar a Cruz Azul, a la América o a Pumas, ahora tengo que planearlo cada 6 meses porque no tengo el capital para adquirir una entrada. Hay que pensar también los costos de transportación, lo que se consume al interior del estadio, comprarle la playera al chavito, porque ahora ya también las playeras cuestan un ojo de la cara. Y esa pertenencia, esa identidad que puede tener el aficionado, particularmente de nueva generación, se lo están quitando. No le están dando ni siquiera esa posibilidad. Y al no darle esa posibilidad, ya no solamente no va a encontrar un ídolo en la cancha como no estamos viendo, porque los futbolistas también forman parte de este juego y de este espectáculo en el cual son tratados así, como monedas de cambio muy desechables que no permiten un tiempo adecuado para generar esa identificación con un aficionado o con los aficionados. Y entonces, qué está sucediendo? Que no vamos a ver esa generación de ídolos, la estamos viendo, o sea, el fútbol mexicano carece de ídolos, la selección mexicana carece de ídolos como tal. Hay futbolistas con cualidades y capacidades, sí, técnica y en la cancha, pero que cuya personalidad no transmite nada fuera de, y allá es donde también hay que llegar. Y en ese sentido también Body nos habla de eso, de si tengo a este jugador como ídolo, es porque siento una camiseta y esa camiseta me ha llevado a sentir a este personaje. Difícilmente hoy también vemos esa conexión y esa representatividad con una camiseta, con lo que significa el escudo, con lo que significa la elección de ese equipo al que decidiste irle y al que sabes que le irás toda la vida, más allá de que si tu papá le va o no le va, que si la familia le va o no le va, porque aquí Body lo tiene también muy claro, es una relación entre Tottenham y yo, es una conexión entre Blanche Flower y yo, independientemente de lo que me digan, este universo se detiene para nosotros dos, como a nosotros nos sucedió durante la infancia. Hoy no, hoy no. Entonces yo no sé si también este voraz capitalismo, esta forma de vender al fútbol como una experiencia, en lugar de estimular y de acercar al aficionado va a ocurrir todo lo contrario. Y creo que ya está ocurriendo, ¿no? No tenemos ni esa afinidad o no hay esa afinidad de identidad pertenencia, no tenemos ídolos, no hay tiempo para generar una construcción afectiva tampoco, incluso con algún plantel en específico, porque al siguiente torneo ya te lo desmantelan. ¿Cómo soñar despiertos, no? O sea, también me lleva a hacer esa pregunta, ¿cómo soñar despiertos y cómo decirle a tu hijo que eso que está viendo hoy, el día de mañana se desmantela de una manera muy rápida y que es hasta efímero? Aprovecho esta pausa para invitarlos a que se suscriban al canal de Spotify y puedan escuchar este tipo de conversaciones y entrevistas con distintas personalidades de la industria y con distintos invitados. También vayan al canal de YouTube, suscríbanse y ahí encontrarán entrevistas, crónicas, críticas, historias y otras cosillas. Estoy de acuerdo porque creo que hay dos cosas que están desapareciendo del fútbol y que de hecho están en la película y que son lo importante. Lo primero es que el fútbol tenía o tiene todavía a nivel más popular esta magia de que puede jugarse de manera muy simple y en cualquier lado. O sea, con una pelota o incluso sin una pelota, tú puedes jugarlo si pateas una botella, como seguramente jugábamos en el recreo o demás. Y es lo que pasa en la película, ¿no? Armar el pequeño estadio, poder jugar ahí con los amigos y demás, es algo sencillo, simple, que no requiere mayor conexión que las ganas de jugar y estar con otro, lo cual genera mucha identificación y que genera que de manera muy fácil todo se vincule. Hoy día, aunque tengamos eso, cada vez está más separado, porque además, y eso me lleva al segundo punto, se ha querido homologar al fútbol como espectáculo, como deporte de masas, con otros deportes colectivos, pero que no tienen la misma esencia del fútbol. Por ejemplo, el fútbol americano y el béisbol tienen muchas pausas. Y como tienen muchas pausas, deben de incorporar mucho entretenimiento constante en el estadio, incluso en la televisión.
y por eso también hay más cabida a que haya comerciales o que hayan otras cosas, ¿no? El fútbol tiene esa magia que también lo vuelve tan atractivo de que se supone que nada más son 45, 90 minutos en total, pero 45 y 45 minutos donde todo ocurre muy rápido, salvo las pausas de los mismos futbolistas, y ya no hay más, ¿no? Entonces, si te imaginas cómo era escuchar en la radio y estar pegado en la radio 45 minutos escuchando qué es lo que está pasando y después otros 45 minutos y que de repente se suspende. Hoy día estamos caminando hacia lo contrario. Se busca hacer pausas que por hidratación, ahora que se va a meter un show de medio tiempo, como dices, vender la experiencia y no vender el deporte que ya es en sí mismo entretenido, porque la experiencia no está vinculada, más bien no está dirigida hacia el aficionado, hacia la persona, hacia los body, no está pensado en eso, sino está pensado hacia el comercio, hacia la forma en la que puede funcionar para poder ganar o generar más ingresos. Y entonces esto ha provocado, por un lado, que suban los precios, que haya más cosas que hacer, que ahora los influencers tengan más espacio, más lugar para poder estar ahí y se vaya perdiendo, vaya estableciéndose una línea entre esos body que juegan en la calle, que podían jugar en la calle, que podían identificarse con alguien y únicamente ellos quedan, digamos, desanclados porque lo que ahora se busca es proyectar algo a partir de todas estas plataformas y demás de lo que hay. Y eso, como bien dices, pues le va quitando, creo que le va quitando vínculo. Creo que el fútbol mexicano es especialmente claro con eso, de tanto llevar a la selección a los Estados Unidos y de tanto eh, tener no ídolos, sino estrellas para los comerciales y que se vinculen con ciertos patrocinadores y todo lo que tienen, ha generado que la gente ni se identifique con sus futbolistas ni se identifique con su selección. Y entonces, ¿con qué te identificas? Pues sí, más con tus clubes locales, pero incluso con clubes de otras partes del mundo. A mí me sorprende mucho porque además, y ya eso sería lo último que comentaría, también los horarios de televisión y los horarios de los partidos en general ya no son horarios familiares, están pensados también para donde hay más anuncios y son más caros. Antes tú te aventabas los partidos de 12 del día hasta 9 de la noche y tú podías, por ejemplo, yo soy aficionado al Cruz Azul, pero digamos que una de las características es que podía ir al estadio a las 5 de la tarde con mi mamá, con mi papá, con mis amigos constantemente porque era un horario muy familiar. Ahora la mayoría de los partidos, además de que pues ahora estamos que no tenemos ni estadio, son a las 9 de la noche. Y pues los niños, la gente, a las 9 de la noche ir al estadio es bastante complicado, ¿no? E incluso verlo desde tu casa, porque pues los niños tienen horario de dormir y demás. Entonces, ¿cómo generas identificación? ¿Cómo vinculas? ¿Cómo generas que haya comunidad en torno a eso? Y al contrario, lo que hay es que como a las 2 de la tarde, a la 1 de la tarde, son los juegos de España, de Inglaterra y demás, pues entonces es lo que empiezan a consumir. Y hoy día hay muchos, me contaba un colega este, que vive en los Estados Unidos, que él le va a los Pumas, pero que su hijo le va al Arsenal. Ya le va al Arsenal, tiene 8 años, ya le va al Arsenal. ¿Por qué? Porque es lo que ve. Dice que el fútbol mexicano no le gusta, que es aburrido, pero además los horarios no le gustan. Pues sí, porque entonces ya no hay esa vinculación. Y yo sí me pregunto, perdón por lo conservador, ¿qué se sentirá eso? Es que yo obviamente digo, ay, sí, no sé, el Nottingham Forest porque me gusta su historia, ¿no? Ay, sí, el Nottingham. Ay, el Bilbao porque mi abuelo era de allá y le va al Bilbao. Pero yo con el que sufro, con el que lloro es con el Cruz Azul, ¿no? No me imagino llorando por el Tottenham, yo acá. O sea, entiendo que allá, pero yo acá no me imagino sufriendo. Pero hoy día veo a muchos sufrir por el Atlético de Madrid, veo a muchos sufrir por otras cosas y a mí me resulta raro, porque en efecto yo soy más de la generación de Body, yo jugaba que era Carlos Hermosillo, yo jugaba eso, jugaba Carlos Hermosillo y cuando me tocaba atajar yo era el Conejo Pérez y esa era mi identificación y con eso, ¿no? Y después Palencia, el Chelito, pero ahora ya no y me pregunto a mi hijo, ¿va a jugar a qué? ¿A qué es quién? ¿Yamal o al próximo ahí? Porque pues ya no veo que le vaya a encantar aunque tiene la curiosidad de que ahora festeja como Charlie Rodríguez casi no mete goles, pero ya me estoy eh, yendo, pero ese es el punto, como que ya no hay elementos de donde anclarnos, al contrario de lo que ocurre en la película, que todo, mientras todo se cae, Body se agarra de lo que es muy claro, su ídolo, su club, eso no se mueve, no importa qué pase, ahí está, lo puede agarrar, y ahora es al contrario, ¿no? Eso se nos va de las manos, ya no está tan claro, insisto, el corazón no tiene ni estadio, es rarísimo, ¿dónde vamos a estar, no? Entonces, bueno, eso sería mi respuesta.
Sí, ¿no? Yo nada más para abonar a eso, por ejemplo, mi sobrino, que está formado a la vieja usanza como su tío, o sea, como yo, en el plan del americanismo, él ha dejado ya también de ir al estadio, luego no quiere ver los partidos, y un día le pregunté, bueno, ¿y ahora qué mosca te picó, no? ¿Por qué? Dice, es que ya no siento nada. Me asombró mucho su respuesta y le digo, ¿cómo que ya no sientes nada? Dice, no, porque ahora cuando quiero ir al estadio, de verdad me dice, es un desmadre para entrar, ¿no? O sea, ya se ha vuelto muy complicado poder acceder, sentarte, y como que ya no siento eso que sentía antes. Y si me siento a ver el partido, tuve una transmisión, decía, tuve, y es te lo atiborran de comerciales, de marcas, comerciales, marcas, los narradores a él no le gustan, dice es puro grito, puro grito, puro grito, pero no me transmiten absolutamente, absolutamente nada, dice ya no siento nada. Y eso también es como para cuestionarnos desde la comunicación que se está haciendo mal, porque en lugar de contagiar pasión a la banda, los estamos estresando y los estamos alejando de poder disfrutar un partido de fútbol, cosa que no pasa con Body, porque él encuentra en la radio una voz que le da la posibilidad de soñar, de imaginar, de reconstruir en su cabeza qué es lo que está sucediendo y que no nada más el tono ni el timbre de voz, sino es lo que está diciendo esa otra persona. Y vamos con el último punto, Hugo, que es el de, pues, no hay necesidad de mostrar el fútbol para que nosotros lo estemos viendo. Parece que estoy diciendo un disparate, pero no. O sea, Kenneth Branagh, les digo, no apela a un flashback para tener que recrear un campo de juego donde veamos las cámaras instaladas a ras del pasto, siguiendo al balón y siguiendo las piernas de los futbolistas, que es algo en lo que insisten demasiadas películas de fútbol, centrarse en eso, ¿no? Que es, vamos a tratar de seguir a las piernas y al balón para poder mostrar a la gente que esto es una película de fútbol. Y hasta la fecha siguen sin encontrar a veces los encuadres ideales para representar el fútbol y lo metas la atención o generes esa expectativa de emoción en el público, en el espectador. Ni qué decir ahora que ya vemos estos reels en vertical que cortan todas las jugadas por completo y no transmiten absolutamente nada. De verdad yo veo que el golazo de y no ves toda la jugada. Y nada más ves el balón entrando a la portería, pero no viste absolutamente nada. Eso a mí no me genera ninguna emoción. Y el cine, pues el cine es horizontal, señores. O sea, y ahí, en el plano horizontal, ocurren un montón de cosas y esas cosas pueden ser contadas de distinta manera. Yo he abogado siempre de que las historias del fútbol no solamente ocurren en la cancha, sino también fuera de... No necesariamente hay que ver un balón para contar una historia de fútbol, ni para sentir el fútbol. Tengo la premisa que siempre les inculco a los chavos de que para nosotros como aficionados o reporteros, el partido de fútbol inicia cuando salimos de casa y termina cuando volvemos a ella. No inicia con el silbatazo inicial ni termina cuando el árbitro marca el final del partido. Para nosotros va desde otro ángulo. ¿Por qué? Porque en esos trayectos ocurren un sinfín de eventos que incluso son a veces más interesantes que el propio partido o que nos dan o nos nutren historias que queremos contar, porque no se nos va a olvidar a lo mejor si fuimos un partido y en el transcurso hubo una bronca o conocimos al amor de nuestra vida, qué sé yo. Ocurren muchas situaciones que merecen ser contadas y que se pueden contar sin necesidad de mostrar el campo, ¿no? De mostrar la cancha. Y en este sentido, muchas películas futboleras, que sí son exclusivamente futboleras, tienen el pecado de que insisten en que hay que poner la cámara sobre el césped y cuantos encuadres sean necesarios, mejor. Y no, a ver, si ustedes ven películas de fútbol americano, si ustedes ven películas de box, ¿por qué se llevan también esos deportes con el cine? El fútbol americano, bueno, los gringos se la saben para contar historias y dicen, pues a ver, podemos contar una película desde la oficina, ¿no? Como lo hicieron con Draft Day, con Kevin Costner. Dice, pues si la historia está aquí en la oficina, se puede contar. Y lo hacen muy bien. El boxeo no se diga. Su nivel melodramático da para explorarlo desde distintos frentes, ¿no? Desde distintas lecturas y se lleva demasiado bien. ¿Por qué el fútbol seguimos no encontrando ese toque, esa afinidad? Cosa que sí tienen, por ejemplo, los británicos. En cambio, los mexicanos
insistimos en aferrarnos a un solo género, que es el de la comedia. No salimos de ver el fútbol como algo de pachanga, como algo de cotorreo, como algo que nos haga reír y además con una concepción muy triunfalista de las cosas, cuando podríamos estar hablando del fracaso, podríamos estar hablando del dolor de de la derrota, podríamos estar hablando del final de la infancia cuando desciende un equipo, cuando dejas de sentir la camiseta por ese equipo, porque también tú te ves forzado a abandonar tu terruño, tal como ocurre en México con los desplazamientos forzados por el crimen organizado. Podríamos contar esas historias y no lo estamos haciendo. ¿Qué hace Kenneth Branagh? Dice, pues para evocar ese fútbol que me tocó, ese fútbol del Tottenham, ese fútbol de Danny Blanchflower, ese fútbol que le perteneció y le correspondió a la clase obrera, se puede contar a través de Body, a través de las acciones de Body. Y con las acciones de Body es, velo, en la calle pateando la pelota, sentándose a escuchar por la radio el partido de fútbol, cruzando por una calle donde vemos la portería dibujada y ahí está el nombre de Danny Blanchflower, expresando un poco también sus sentimientos y sus sentires Body cuando está conviviendo con su papá o con el abuelo o con otros compañeritos. También cuando vemos allá a lo lejos una pelota olvidada en medio de los conflictos entre católicos y protestantes que azotaron esa convulsa década de los 60 en Irlanda del Norte. Así también se puede construir una historia, así también se puede evocar al fútbol y mostrarnos no solamente la pasión que se puede tener por la pelota, sino también lo que ha insistido Hugo en señalar, el arraigo que tenemos tanto al deporte como a un club, como a un ídolo, como a todo lo que representa para cualquiera de nosotros una pelota cuando desde niños la hemos elegido como el deporte a seguir por el resto de nuestros días. Entonces, por ahí también, Hugo, o sea, el fútbol no necesita mostrarse y mejor que tú, nadie mejor que tú, que ahora que tienes revista presente y lanzaste un número dedicado a qué pasa entre cada mundial, ¿no? ¿Qué ha sucedido entre el primero y el último mundial? ¿Qué hay en esos huecos de tiempo, en esas brechas de tiempo? ¿Qué aconteceres, pues, se han registrado? Porque no todo es nada más deportivo, sino que ocurren un montón de cosas. Pues también la palabra escrita es este paralelo de nos permite estar recreando en la mente algo que probablemente sí tenemos detectado en lo visual, pero que no es necesario que lo estemos viendo para saber qué es lo que está pasando y lo que está sucediendo. Eso supo aterrizar a mi entender muy bien Kenneth Branagh en Belfast, que no es una película futbolera. Voy a compararlo de esta manera, es tal como lo que hace Juan José Campanella con El secreto de sus ojos, cuando vemos esta secuencia, el bar, ¿no? Donde viene y surge la famosa frase de que el hombre puede cambiar de todo menos de pasión. No estamos viendo ahí más que a puros hombres dialogando en un bar sobre fútbol. Y la película se ha abrazado ya como también una película futbolera cuando no es futbolera. Lo mismo hace Kenneth Branagh. Dice, pues usted no es una película futbolera, pero les voy a mostrar cómo el fútbol sí es importante para la vida de mi protagonista y se los voy a mostrar sin necesidad de mostrárselos. Voy a recurrir a ciertos elementos y detalles que bien puestos en escena van a decir mucho más de lo que podrían estar diciendo si se los plasmo visualmente. Por ahí también va Hugo. O sea, ¿cómo viste tú esa película? ¿Cómo lo sentiste? ¿Era necesario mostrar algo? ¿O creíste que te faltó que te mostrara algo más? ¿O estás de acuerdo en la manera en que lo plantea y ejecuta Kenneth Branagh? Estoy de acuerdo porque además creo que el gran acierto de la película es mostrar en realidad la vida cotidiana. Es decir, el protagonista puede ser cualquiera, porque es el personaje que puede ser cualquier sujeto y la coyuntura que le toca habitar, como cada uno de nosotros, ¿no? Una vez jugando con esta lógica kafkiana, puse en un tweet, creo que este, hoy invadieron Gaza y pues, por la tarde vi un partido del Barça, ¿no? O sea, el fútbol está atravesando nuestra vida diaria, como lo atraviesan muchas otras cosas. Y pareciera que contar eso, como bien dices, no es interesante. O sea, que lo interesante es ver la cancha, ver el balón, ver cómo sale esta pésima película que también me parece pésima, la de Gol,
que además ni Ah, siquiera el protagonista sabía patear un balón, ¿no? Pero, o sea, como que eso que querían estar así, este, y como que esta es la obsesión, como tratar de mostrar eso, como si no hubiera nada atrás. Y aquí lo importante es que el centro justo no es el fútbol, sino es la vida. Y como en la vida el fútbol forma parte y también da significados a muchas otras cosas. Es decir, cuando uno tiene en su vida cotidiana, supongamos hubo un problema en la ciudad, el día estuvo horrible, pasaron un montón de cosas y tú llegas a tu casa y ese día tocaba que juega tu equipo y le prendes al partido. O llegaste en la noche y te fuiste a jugar fútbol con tus amigos. O no sé si te pasa, a mí me pasa mucho, hay gente que no he vuelto a ver en mucho tiempo, que eran mis amigos de hace mucho tiempo, pero que nos escribimos sobre fútbol, ¿no? O sea, todo eso engarza la vida misma. Y la película nos muestra eso. O sea, el fútbol es un recurso para mostrar lo que está ocurriendo en la vida. Lo que ocurre es el balón que queda en medio de los dos, es pues como si quedara esa división y la pelota queda a un lado, pero a su vez está en el centro. Esta cosa de estarse vinculando todo el tiempo con el Tottenham, imaginando un mundo diferente, porque el fútbol, al ser entretenimiento, nos permite también salir de la realidad. O sea, estamos en esto, vamos a ver un partido, vamos a jugar un partido que nos entretiene, que nos genera algo, para después regresar, porque de eso se trata un juego. Decía Johan Huizinga que lo importante de los juegos es que nos lleva a otra parte, nos lleva a otro mundo. Y cuando se acaba ese mundo, regresamos a la realidad. Cuando salimos a jugar fútbol, cuando éramos más chicos, pues eso es, tú te convertías en el delantero, en el portero, en lo que tú fueras, jugabas, pasaban las horas, el mundo se detenía, parecía que no pasaba nada afuera y cuando se acaba, regresas a la realidad y la realidad es la que es, ¿no? Y la película juega un poco como eso, la realidad es que mi papá y mi mamá se están peleando todo el tiempo, la realidad es que está este conflicto que no entiendo, la realidad es que yo en medio de esto soy un niño que termino por entender bien qué ocurre y de repente termino saqueando también yo un supermercado, termino robando un chocolate y estoy en medio sin entender muy bien qué pasa y de repente también soy el niño que se sale de todo eso por un balón, que sale todo eso por escuchar a tu ídolo y cómo todo eso empieza a adquirir sentido para poder explicar lo que pasa o tratar de plantearte una alternativa a futuro. Y yo lo que suelo comentar mucho es, para mí el fútbol, más allá de lo que veo y demás, es lo que me ha permitido engarzar, gente que he conocido, experiencias que he tenido, personas con las que puedo hablar, incluso que pues, tú y yo nos podamos conocer, es parte de eso, de que nos engarza esa pasión y que nos lleva a otra parte y que se vuelve parte de nuestro cotidiano. Y creo que eso funciona muy bien en la película. O sea, la película funciona muy bien en eso, que no es necesario, o sea, no solo porque le estamos dando el énfasis, pero si otra persona no le da el énfasis, el fútbol es nada más algo que la conduce también y pudo haber no hecho el énfasis en eso, ni siquiera sentirla forzada, que sintiera como, ay, salió con su playera y que afuera salió a decir esto y aquello, sino que nada más se va intuyendo como puede ser cualquier otra cosa, como se puede mostrar el trabajo del papá, como se puede mostrar la inquietud juvenil sobre el primer amor, como, o sea, me explico como que todo lo que está alrededor de eso. Y te voy a contar a partir de eso una experiencia. Esto dale, que dices dale. de que a veces no se puede como explicar racionalmente. Cuando yo llevé por primera vez a mi pareja que no sabía nada de fútbol al Estadio Azul, ahora Estadio Azul Crema, Cruz Azul no había calificado, en no sé cuántos años nos dirigía Paco Gémez, un partido contra el Veracruz espantoso, ganamos 1-0, pero después de sufrir muchísimo, se respiraba una tensión colectiva espantosa, pasaron muchas cosas y cuando salimos del estadio lo único que me pudo decir mi pareja fue, ya entendí que es irle al Cruz Azul. O sea, no era que hubiera algo más que la experiencia en sí misma, pero que no era que estuviera bailando ni que estuvieran fotografiando, sino toda la sensación, todo lo que ocurrió en esos 90 minutos. Y eso es lo que no se puede transmitir de manera falsa, como tú dices, ¿no? Ni chusca, ni tampoco queriendo hacer aquí la gran jugada, ni demás, sino que es una experiencia colectiva, una experiencia también del individuo con el colectivo y de qué manera eso nos atraviesa por completo. Y la película, por te decía que a mí me va apachurrando el corazón, porque pareciera que al final Body de lo que se termina abrazando es de su equipo. O sea, es que todo, o sea, quiero, es, porque como poner en la mesa, que imaginen que mañana todo lo que ustedes conocen ya no existe. Y lo único que queda es lo que sí existe, que es su equipo.
ya no están sus amigos, se va a ir de ahí, ya no va a regresar su abuelo, ya no va a regresar ahí, de repente va a estar en otro país, ya conociendo la historia del director, también resulta que tuvo que fingir el inglés, ¿no? En la escuela hablaba más inglés y en su casa más a lo irlandés, un inglés, digamos, más como cotidiano, y eso ya no existe, lo único que quedó fue su equipo. Y seguramente nos pasa a nosotros eso con la infancia, para volver con tu primera pregunta. Ya no se puede, la infancia se acaba, la infancia se pierde, es algo que no vamos a volver a tener, porque seguimos avanzando. Y lo único que queda a veces son esas sensaciones, esas emociones, eso que nos genera algo como el fútbol. Y sí, esto coincido contigo con la sorpresa de tu sobrino, porque se le ha saturado tantas cosas que no es el fútbol en sí, que va perdiendo esa magia que tenía, y que ya no atrae, ya no llama, y que justamente a lo mejor ya está dejando de funcionar para contar la vida misma. ¿No? Ya no, o sea, lo que le está pasando a sobrino es, ya no me lleva, ya no me interesa, ya no es una experiencia el ir al estadio, porque me va a generar muchas cosas y no es como, no quiero ir al estadio, porque no me está generando ya eso. Y creo que es en eso en lo que hemos fallado, y por eso retomo lo de la palabra escrita, porque la palabra escrita permite imaginar qué es lo que le pasa a Body. Imaginar, soñar, no te lo presentan, que es un poco lo que hace la película. No te tiene que presentar todo de una forma, sino que tú lo vas construyendo. Y eso es lo que al final es la vida, y eso permite la palabra escrita. Si no supiéramos quién es Pelé, quién es Maradona, pero pusiéramos a gente a hacer y le contamos lo que hacen, lo imaginarían de otra manera, quizás, ¿no? Entonces creo que va por ahí, y en eso para mí la película cumple un gran acierto. La verdad es que te agradezco mucho que me la hayas acercado, porque me conmovió. O sea, yo la verdad me conmoví mucho, estaba yo allá al borde así al final, pero precisamente por eso, porque esa sensación de que todo se cae y que solo te puedes agarrar de algo que es tu club, creo que es algo que logra muy bien, y que aunque no seas futbolero, puedes sentir esa falta de, ay, ¿qué pasa? Y que el niño piensas tiene algo que sí es de lo que se quiere sostener y de lo que quiere seguir. Entonces, en eso me parece un gran acierto y coincido contigo. Yo estoy harto de esta cosa de Netflix, de que ya todos los planos son de tal manera que puedan quedar para el TikTok, y en donde los protagonistas tienen que explicar y repetir, repetir, repetir para que entienda la audiencia como si fueran tontos, porque pues ahora ya se piensa así para justamente para un TikTok, ¿no? Y creo que lo que tiene padre la película es que es de otro tiempo, y de hecho tan así que se llevó nada más el Oscar en guión, ¿no? Según yo, y porque justo es una película, como tú dijiste, se la doy ahora, pero es una película viejita, y hasta se las pongo en blanco y negro para que este, quede más claro que esa es la intención. Sí, pues a mí también me conmovió y me di cuenta de cuánto me conmovió tiempo después. O sea, más bien acepté que me había conmovido, porque esto del fútbol es infancia, y ya que mencionabas que el mundo se detiene, eh, caminando en un Sanborns, me doy cuenta que uno de los vendedores me era conocido, como que lo ubicaba y dije, claro, su rostro es inconfundible. Y él era un jugador, yo jugaba en una liga llanera acá al sur de la ciudad, y él jugaba para el equipo que siempre ganaba, o sea, siempre ganaban. Y ganaban porque tenían a jugadores como él. Era un chavo que jugaba fantástico al fútbol, tenía mucho aporte, tenía presencia, era el capitán. Me le acerco y le digo, yo a ti te conozco, campeón, ¿no? Te recuerdo Y el tipo estuvo a punto de resquebrajarse, ¿no? De llorar, como si yo le hubiera dicho algo doloroso. Y me dice, ¿sabes qué? O sea, gracias, dice, gracias por contarme esto y porque me recuerdes así. Dice, yo tuve que dejar de fútbol, tuve que dejar de jugar fútbol, pues por muchas cosas que me pasaron en la vida, y entre ellas, pues un accidente por el cual me lastimé el tobillo, me frustré demasiado y dejé de jugar fútbol, y mucho tiempo creí que yo no servía. Me dijo, yo mucho tiempo creí que no servía. A pesar de que ganábamos títulos, todo, yo no tenía eso, ¿no? Como que le faltó ese reconocimiento por parte de alguien, ¿no? Yo no sé si de sus compañeros, de su entrenador, de su familia. Ya a destiempo le llegó, y él dijo, muchas gracias, porque en verdad es increíble que alguien se acuerde y que recuerde que yo sí jugué fútbol y que jugaba muy bien. Y ahí lo vi, en un Samuels atendiendo, y dije, bueno, pues para mí eras el capitán de tu equipo, güey, el que nadie podíamos parar, porque tú jugabas muy bien. O sea, estabas adelantado a lo que podíamos jugar cualquiera de nosotros. Entonces ahí el mundo se detuvo y el fútbol volvió a ser infancia. Y pues agradecerte, Hugo, por venir.
Fíjense que Hugo y yo nos conocimos de una manera muy particular, curiosa, vamos a decirle así, porque en ex, Twitter, siempre para nosotros los betabeles, compartí algo con relación a Carmen Salinas, porque si ustedes no lo saben, Carmen Salinas fue columnista de fútbol para el diario Esto. Yo me remonté al año de 1990, porque fue la columnista para llevar a cabo las columnas sobre lo que aconteció en aquella Copa del Mundo tan triste para la selección argentina, porque pues, queríamos ver ganar a Maradona. Y Hugo me corrigió para bien, diciéndome, ¿sabes qué? Es que Carmen Salinas era columnista del Esto desde décadas anteriores. Ah, cabrón. Y compartió los testimonios de cómo Carmen Salinas cubrió la Copa del Mundo Femenil de 1971 y dije, mira nada más. Y así fue como nos conocimos Hugo y yo. Así que les digo, historias hay muchas. Hugo, algo que tú quieras agregar, este es tu espacio, este es tu programa. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que celebro que haya espacios así. Me encanta que se pueda ver de diferentes maneras y que circule la palabra, digo, como la pelota, que circule, que podamos dialogar y que podamos abrir precisamente estas perspectivas. Insisto, tú me acercaste a una película que yo no conocía y de la cual, insisto, me conmovió para bien, me sentí muy identificado a mi manera y te agradezco mucho, estoy aquí para lo que se requiera y la verdad es que pues seguimos adelante aquí, muchísimas gracias. No, pues dile a la gente dónde te pueden leer, dónde te pueden seguir, dónde encontrar también Revista Presente. Pueden buscarnos en www.revistapresente.com, en X estoy como H. García Marín y ahí mismo voy colgando siempre mis artículos, escribo en Nexos como comentabas, también escribo en la crónica específicamente sobre fútbol y pues nada, soy sobre todo un apasionado sí de la pelota, pero justamente de dialogar. Así que magnífico espacio y muchísimas gracias. Y gracias a ustedes, amigas y amigos que nos acompañaron en toda esta travesía hasta llegar aquí. Si no han visto Belfast, denle una oportunidad, échenle ojo. Si ya la vieron y no habían reparado en este toque entrañable de fútbol con el cual Kenneth Branagh le rinde homenaje al Tottenham y a Danny Blanchflower, véanla también, más ahora que es una época mundialista, y también asómense a descubrir cómo el fútbol se puede contar sin ser mostrado y sin que sea lo realmente importante de una película. Ya saben, bienvenidos son sus comentarios, sus opiniones, sus críticas, sus quejas, por ahí bienvenidos son los trolls que ya vimos que se asoman ahí en redes sociales, porque aquí la charla cinéfila la hacemos todos.